despistado, me he cambiado la ubicación. Ahora sí está en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, con una exposición muy interesante. Tenemos un servicio de producción, estará de acuerdo conmigo, Mónica, que vale una mina, y en este caso nuestro equipo de producción nos manda hasta allí, y allí que te vas tú, y cuéntanos qué has visto, qué nos vas a mostrar. Pues sí, bueno, muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, por supuesto, por enseñarnos exposiciones como esta, que os vais a quedar alucinados. Primero os voy a presentar al protagonista de ella, que es Paco Aragón. Muy buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Una exposición de cuadros realizados con la técnica taracea, que quiero que nos cuentes lo primero en qué consiste esta técnica. Bueno, la técnica es ir introduciendo una serie de maderas de diferentes tonalidades hasta conseguir, bueno, la figura o el paisaje que tú hayas creado, en definitiva. Vamos a acercarnos por aquí, si os parece, Alfredo, para poder enseñaros exactamente qué es esto que nos está contando Paco, porque para que la gente lo entienda, él ha hecho una exposición muy cuidada y con todo tipo de detalles. Pues sí, vamos, por lo menos eso es lo que he intentado. Aquí, como podéis apreciar, observáis maderas que son naturales y otras maderas tintadas. No existen en la naturaleza maderas de amarillas o verdes o azules, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo consiguen esto? Por medio de presión y temperatura, meten el tinte dentro de la fibra, con la cual, como tú tienes al final que lijar los cuadros, no desaparece el color, siguen manteniendo el color. Y en definitiva, estas son lo que están utilizando en todos los cuadros que podéis ver a continuación. Es una pasión además que tú desarrollaste al jubilarte. Primero comenzaste a pintar y luego ya te decantaste por esta técnica. Sí, fue así. Yo empecé con la pintura, pero por internet vi algo de taracea y empecé, pues bueno, a ver qué es lo que era. Y poco a poco, en un viaje a Alemania, ya vi una exposición de taracea. Y fue cuando ya me impulsó a comenzar a hacer esto. Fue arduo el trabajo porque no conocía dónde había madera, no conocía qué instrumentos se utilizaba. En definitiva, pues me costó un trabajo. Pero bueno, al final se consiguió y aquí está la muestra. ¿De dónde sacas esa madera, Paco? Estas maderas vienen vamos, las sacamos porque las compramos. Unas vienen de Barcelona, otras de Madrid. Creo que en Cáceres, ahora últimamente me he enterado que hay otras. Y algunos carpinteros tenían maderas de estas y se las hemos comprado a ellos y poco a poco vamos enterándonos del sitio y vamos buscándolas. Claro que sí, estamos viendo ahora algunas de las herramientas que utilizas para ello, porque me comentabas fuera de cámaras, bueno, pues el cúter al final o este tipo de elementos a mí no me sirven. Claro, y entonces lo que se utiliza son herramientas quirúrgicas. Ahí tenéis bisturí, como podéis apreciar, y herramientas de dentista, que por sus filos y la dureza de ese material, pues bueno, es la que más, para mí, más idónea para hacer este trabajo. ¿Cómo surge una obra de estas características? Estamos viendo ahora, por ejemplo, al Quijote. Bueno, son fotografías que veis, que te gustan y dices, bueno, pues este lo voy a hacer y así, o sea que sin más, o bien fotografía o bien algunos cuadros de otros que los ves pintados y te gustan. La dificultad del cuadro es que la sombra y eso muchas veces no está perfilada y entonces tú tienes que idearte cómo hacerlo. Claro, lo podemos apreciar ahora en este cuadro que estamos viendo de esos tulipanes, como las hojas, ¿no? El revés de esa hoja, el tono es más oscuro. Claro, te vas buscando las diferentes tonalidades para ir dándole la luz y la sombra que tiene. Más, luego tienes las vetas de los pistilos y de tal, que lo tienes que ir sacando, pero como las hojas vuelven, diferentes tonalidades de los verdes o de los azules o de los rojos, y así vas consiguiendo pues la luz y la sombra de ellos. ¿Cuánto se tarda en hacer un cuadro de estas características? Yo suelo tardar entre 15 a 2 meses, 3 meses. Depende 15 días y 2 meses. Sí, depende de la laboriosidad del cuadro, ¿no?
y porque es muy complicado y se rompen muchas piezas, con lo cuales tienes que volver a ir haciendo piezas nuevas y tal. O sea que echándole una media de 3-4 horas tarda eso. Es que esto tiene mucha precisión y muy poco margen de error. No, el error es mínimo, porque si el error es en exceso, bueno, puedes recortar una pieza, pero si el error es por defecto y se te queda pequeña, la pieza la tienes que desechar, la tienes que tirar. Porque no se debe de ver las uniones entre dos maderas, no se debe de apreciar. No se debe apreciar que haya separación entre ellas. Tiene que ser lo más perfecto posible, lo más junto posible entre esas. Ese trabajo, ¿cómo se hace? ¿Cómo juntas dos maderas con el hándicap de que no se vea que están entrelazadas? Bueno, pues esa es la técnica. Cuando hablamos de maderas del mismo tono, lógicamente. Sí, cuando hablas maderas del mismo tono, pues tienes que ir buscando a lo mejor la veta de la madera para en ese punto unirlas, ¿no? O sea, ahora más adelante ya lo podrás apreciar eso, volveremos a este tema y verás allí un cuadro, porque hay maderas que no son no tienen suficiente longitud de madera, y entonces lo que hace es buscar algún punto que no se pueda apreciar o se disimula lo máximo que pueda. Vamos. Enséñanos esto donde lo podemos apreciar, Paco. Sí, aquí lo tenemos en la Alcazaba de Almería, lo vais a ver. Además tenemos la Alcazaba desde dos perspectivas, que no se habla. Sí, tenemos la entrada y la parte posterior de la Alcazaba. Aquí esta madera de nudos, esta madera no tenía yo longitud suficiente, y entonces tuve que unirla aquí, que realmente prácticamente inapreciable. Pero hay que buscar el punto para que no se vea, lógicamente. Vemos además esas sombras para que todo quede como tú quieres. Efectivamente. Luego ahí también, cuando quiero darle mucha sombra, utilizo también un soplete de quemar. Aquí se ve cómo se ha quemado esta zona de aquí, ¿no? El peligro de esto es que, como son maderas que el espesor es de medio milímetro, en cuanto te pase lo más mínimo ya las has quemado. O sea, pero lo has quemado porque le hace un agujero. O si el filo ya desaparece el filo, con lo cual ya tienes que tirar la pieza, lógicamente. ¿Y cuánto tiempo le dedicas tú a este arte? Normalmente desde 3-4 horas diarias, incluyendo sábado y los domingos, porque después de misa y tomar café he hecho un ratico también. Ya es tu hobby, imagino, ¿no? Es mi hobby. Y además te relaja muchísimo. Hay veces que estás haciendo el cuadro y estás tan entusiasmado y tan ensimismado que llega tu mujer y te dice: oye, Paco, estoy aquí, que vamos a comer. Y entonces te das cuenta de que las horas te pasan. Porque yo en mi profesión yo la he tenido que ser muy activa, ¿no? He tenido que ser muy activo. Claro, porque tú además no te dedicabas a nada relacionado con esto. No, yo era ingeniero técnico y yo tenía una actividad muy ¿cómo decirlo? Muy rápido, tenía que hacer las cosas y era, pues bueno, mucho viaje. Y claro, yo pensaba, cuando yo me jubile, yo tengo que buscarme algo, porque si no, yo esto de estar viendo en la televisión o en el ordenador, después de jubilado no. Y entonces empecé pintando, como ya he dicho, y después ya pues descubrí esta técnica que me llenaba muchísimo. Pues has elegido bien, no te has equivocado, Paco. Muchísimas gracias. Nada a vosotros. Y si queréis algo... Vamos a animar a la gente, claro, que se acerque a verla hasta aquí, hasta la Biblioteca Villa Espesa, porque todavía nos queda tiempo para ello. Sí, claro. Porque la exposición se terminaba el día 30 de este mes, del mes de enero, pero la han ampliado hasta el día 20 del mes de febrero. Qué maravilla. Muchas gracias. A vosotros. Alfredo, pues ya has visto esta exposición, que bien han hecho en recomendárnosla, porque desde luego que es una maravilla, y más hablar con Paco, que él nos cuenta con toda la pasión lo que supone esto para él, y maravilloso también pues que hayan ampliado esa fecha para poder visitarla. Como nos decía, ya no es hasta el 30 de enero, sino que va a aguantar aquí hasta el 20 de febrero. ¿Cuánto aprendemos cada tarde, verdad? En estos paseos que tú te das.
¿Cuánto sí. aprendemos? Mira, hoy hemos aprendido de La verdad que tracea, que no sabía ni, vamos, ¿Has sabía visto? que existía, pero Qué no sabía cosas. mucho de la técnica, ¿no? Oye, qué bien. Pues gracias, Mónica. Muchas gracias. Desde luego. Vuelvo contigo. Hasta ahora. vuelvo Ahora os contigo contamos en un- más cositas. En un ratico. Venga, hasta ahora.